Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 1. Continuamos con la unidad 2 de la asignatura de Realidad Nacional. Comencemos. Unidad 2, Enfoques de desarrollo. Tema 1, Contexto internacional. Subtemas. Progreso, crecimiento económico y modernidad en el Ecuador. El PIB y PA del Ecuador en el contexto internacional. Tendencias al desarrollo, urbano y rural. Pobreza, educación, salud del Ecuador en el contexto internacional. Tema 2, Planificación gubernamental. Subtemas. Definición e importancia de la planificación gubernamental en el país. Plan Nacional del Desarrollo y sus objetivos. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y sus objetivos. Vinculación del Plan Nacional y del PROT. Objetivo, discutir sobre las principales líneas y tendencias de desarrollo del Ecuador contemporáneo. Tema 1, Contexto internacional. Subtema 1, Progreso, crecimiento económico y modernidad en el Ecuador. Con el nacimiento de la República del Ecuador se consolida un modelo económico manejado por Estado hasta nuestros días. El ideal de progreso se vio marcado desde inicios de 1900, hasta hoy. La modernidad fue de la mano del proceso de expansión agrícola e industrial en el país, esta última la menos desarrollada. Durante el siglo XVIII, todavía Real Audiencia de Quito, la costa ecuatoriana se especializa en la exportación de productos tropicales, en especial el cacao. En un principio estas relaciones comerciales se dieron con Gran Bretaña, que ocupó el primer lugar en importaciones. Aunque no fue el único país, pues Ecuador también comerció con Francia, Alemania y España, hacia los que no solo se exportaba, sino importaba grandes cantidades de productos. Por lo general, el concepto de desarrollo se ha visto ligado al nivel de industrialización de un país, su nivel de pobreza, educación, distribución del ingreso, dependencia económica, cultural, política y tecnológica. Por ello, el subdesarrollo económico consiste en ese complejo e interrelacionado de fenómenos que se traducen y expresan desigualdades flagrantes de riqueza y pobreza, así como de estancamiento y retraso respecto a otros países, tanto a nivel de producción, como de dependencia. El hablar de dependencia hace referencia a las características que adquieren las relaciones económicas, tecnológicas y políticas entre los países desarrollados y subdesarrollados, o países en vías de desarrollo, que es un término adoptado para aquellos que tienen posibilidades de aprovechamiento del potencial productivo de su sociedad. El subdesarrollo concebido como estado o situación estructural o institucional lleva a sostener que el subrayado de la política de desarrollo debe ponerse en el cambio de las estructuras e instituciones que se presume determinan ese estado o situación. Así, cuando se destacan los recursos humanos y naturales como características básicas de potenciar, la política de desarrollo debe volcarse hacia la educación y la formación de mano de obra calificada, así como a la aplicación de la tecnología moderna. Si en cambio se habla sobre los problemas de la dependencia, la política tenderá a modificar las formas tradicionales de vinculación entre países y al fortalecimiento del sistema nacional. Pero este concepto se ve mediado por la época en que se emplea. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, se completaban 3 décadas catastróficas en la historia moderna, que incluyeron la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, la década de 1920, que se caracterizó por el desempleo, la inflación y desajustes económicos muy graves en la economía internacional, principalmente en Europa y por el auge norteamericano, la década de 1930, signada por la Gran Depresión, y la de 1940, con la ya mencionada Segunda Guerra Mundial. En abril de 1945, en la Conferencia de San Francisco de las Naciones Unidas, puso como propósitos el desarrollo económico y social, ya que están decididos a promover el progreso y mejorar los niveles de vida dentro de una libertad mayor, empleando instituciones internacionales para la promoción del avance económico y social de todos los pueblos, por medio de cooperación internacional, para promover y estimular el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Para esto, hay que tener en consideración el estado en que se encontraba el mundo tras el conflicto bélico,
que afectó tanto a países industrializados como no industrializados de Europa, África, Medio Oriente y Asia. Lo que desembocó en una grave crisis económica generalizada, que produjo una desocupación y caída del ingreso en los países centrales, contracción del comercio mundial y la interrupción de los flujos internacionales de capital, por tanto, provocó efectos similares en los países proveedores. Así, a nivel regional, se estableció en 1948 la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que, aparte de ayudar a resolver los problemas económicos urgentes a raíz de la guerra, se dedicaría al estudio y búsqueda de soluciones a los problemas suscitados por el desajuste económico mundial en América Latina, subrayando que el problema fundamental de estos países era su necesidad de lograr una tasa acelerada de recuperación, desarrollo económico y de industrialización. Un concepto asociado al desarrollo es del de progreso, empleado en la segunda mitad del siglo XVIII, ligada directamente a la aplicación de la ciencia a las actividades productivas, a la incorporación de nuevas técnicas y métodos, en general a la modernización de las instituciones sociales y de las formas de vida. Esto se liga al auge del capitalismo en el siglo XIX que vinculó fenómenos como la innovación técnica. Todo esto se conecta con la modernidad, entendida como una forma histórica de totalización civilizatoria, es la capacidad de innovación humana en todos los campos, es también en sus orígenes, la reivindicación de la capacidad del hombre de vivir en una sociedad igualitaria y justa. La modernización es la dimensión puramente económica de la modernidad. De forma que, el puesto avanzado de la modernización es la industrialización. A nivel nacional, el Ecuador no formó parte del grupo de países latinoamericanos que aprovecharon la crisis de la década de los 30 para desplegar un programa industrial, ya que, por las condiciones generadas por el enfrentamiento bélico mundial, distrajo a la industria de los países desarrollados en pugna hacia el esfuerzo de guerra que encareció los productos que importa el país. Así, la industria ecuatoriana por aquellos años se mostraba más bien endeble, aunque con tendencia al crecimiento, sobre todo el área textil y azucarera. La economía para este tiempo seguía siendo dominada por la producción cacaotera, aunque ya se había dado cierta expansión agrícola como hacia el café, azúcar, tagua. Además, en la Sierra Norte desde los años 20 a los 40 se acentuó la modernización de varias haciendas ganaderas y cerealeras, tanto a nivel de tecnificación agrícola como a nivel laboral. Estuvo acompañado, de igual manera por un desarrollo industrial, por ejemplo, en la Sierra Austral, la producción de sobreros de paja experimentó un crecimiento durante este mismo periodo. Pero también tuvieron su lugar la industria alimenticia, de materiales de construcción y de madera, además crecieron otras industrias como la química y farmacéutica, sin embargo, las que mostraron más crecimiento fueron aquellas que procesaron materias primas nacionales de origen agrícola. Este impacto, no obstante, fue reducido, a excepción del algodón, al ser materia prima de la industria textil. Esta expansión industrial se dio sobre todo en la sierra, cuyas industrias tenían ventaja en la dotación de mano de obra. La industria costeña experimentó problemas desde finales de los 20 debido a la competencia externa, que provocó la quiebra de varios ingenios. Mientras otros productos derivados de la caña aumentaron su producción, en especial el alcohol, monopolio del Estado, que junto con el de los fósforos eran fuente de financiamiento del presupuesto estatal. Pese a este impulso industrial entre los 20 y 30 decayó para los 40 ya que no hubo una industrialización sustitutiva de importaciones de otros países latinoamericanos lograda por la crisis internacional y la restricción comercial de la guerra. El mercado era reducido y solo una pequeña porción de la población era consumidora. De esta manera, no se logró una mejora en la distribución del ingreso, ni las relaciones productivas, especialmente en el agro serrano, cambiaron para dar paso a la propagación del salario. Esto, gracias a la dominación de los grupos terratenientes, comerciales y bancarios, que no permitieron que los sectores industriales articularan un proyecto de crecimiento económico autónomo. Entre 1941 y 1942 Ecuador atravesó un conflicto internacional con Perú por asuntos limítrofes, que fue resuelto, ante la situación de guerra y ocupación de El Oro, cuando se firma el Protocolo de Paz, Amistad y Límites en la reunión de Río de Janeiro en la Conferencia Interamericana,
renunciando a territorios amazónicos que habían sido reclamados por más de un siglo. En este estado, y tras la Revolución Gloriosa llevada por grupos alineados al socialismo, que terminó con la vuelta de Velasco al poder, comenzó una etapa de estabilidad, identificada como el boom bananero. Este boom tuvo implicaciones económicas, políticas y sociales. En lo económico, el país pasó a tener un crecimiento que se enclavó sobre todo en las burguesías costeñas, región en la cual era un símbolo de prestigio el tener una bananera. Debido a la intervención militar estadounidense también se comerciaron otros productos como el caucho, las balas y el arroz, conjuntamente con el banano, pero además también se introdujo a compañías agrícolas como la United Fruit y la Standard Fruit, con el apoyo de los gobiernos de turno. Pese a que este crecimiento económico, el nivel de vida no mejoró ya que los trabajadores de las haciendas no estaban afiliados y su nivel de precarización laboral y de vida se mantuvo, lo cual desembocó en la creación de organizaciones sociales a finales de los 50s. Con la presidencia de Plaza, se inauguró una pauta desarrollista, de acuerdo a los intereses norteamericanos, con la ayuda de famosas misiones económicas que consistían en ayuda técnica en programas de crédito agrícola y asistencia económica a través de agencias interamericanas. Así, se otorgaron tierras gubernamentales a la United Fruit Co. o a ecuatorianos dispuestos a colaborar con la compañía. Para 1953, empezó a operar la Corporación de Inversiones en el Extranjero, OPIC, que se quedó hasta 1971 tras la decisión 24 del Pacto Andino. Entre 1948 y 1960 se da un proceso débil de instalación de industrias en la costa y sierra, Guayaquil y Quito, aunque también modernizaron algunas haciendas del centro norte de la sierra, como en la pasteurización y procesamiento de la leche y sus derivados. La crisis bananera se abrió paso por las plagas que afectaban a este cultivo desde finales de la década de 1950. De igual manera el uso de plaguicidas y agroquímicos, producto de esta modernización agraria, afectó al medio ambiente y a los trabajadores como fue el caso del síndrome de Taura, con daños a la actividad camaronera y la biodiversidad en el Golfo de Guayaquil. Pero esta crisis también abrió paso a un conflictivo proceso de modernización y cambios de corte reformista, caracterizado por el cambio del producto básico de exportación, lo cual fue agotando el modelo agroexportador, trayendo consigo un proceso de modernización y radicalización de la estructura, acompañado por conflictos y tensiones sociales, debido a las variaciones en la ubicación de los grupos sociales y los cambios en las relaciones dependientes. Además de todo esto, se consolidó la integración latinoamericana en 1969, fundándose el Pacto Andino, que a finales del siglo se cambiaría a la Comunidad Andina de Naciones, CAN. Tras esta crisis, a finales de los 60 Texaco Gulf descubrió petróleo en el norte de la Amazonía ecuatoriana y para 1972 empezó la exportación de crudo, que era transportado a Esmeraldas vía oleoducto. Con esto se dio un proceso de industrialización, urbanización, expansión de las clases medias y el fortalecimiento del Estado. Entre los cambios más importantes de esta década, 70s, estuvo, además de la creciente urbanización, la difusión de los medios de comunicación, radios en sectores rurales y la televisión, un crecimiento significativo de la educación y el cambio de la Iglesia Católica, caracterizada por la teología de la liberación. Para los años 90s el Ecuador se enfrentaba nuevamente a crisis, que iban desde conflictos territoriales con Perú, hasta la caída del precio del petróleo. En el plano territorial el gobierno de Mauad cerró un arreglo de paz con el Perú en 1998, ratificando la frontera establecida en 1942 y sentó bases para el comercio, la navegación y la integración fronteriza. Pero en el plano económico tomó medidas de ajuste, en pro de los intereses de la banca, decretando un feriado bancario y una posterior dolarización para el año 2000. Además, entregó sin beneficio a Ecuador, renunciando a la soberanía nacional, la base de Manta a fuerzas norteamericanas, base que sería mantenida hasta la llegada del gobierno de Rafael Correa en 2006. Con este último gobierno se rompe la cadena de dependencia económica con Estados Unidos y el desarrollo toma un giro hacia lo que se conoció como el socialismo del siglo XXI, como una alternativa, que implicó reformas al aparato estatal, como a sus diferentes instituciones,
políticas económicas y sociales. Sin embargo, llegaría también una nueva cara de la dependencia a escala planetaria, principalmente económica por parte de China, aunque también fue política. Cuando en la región se empezó a destacar el incremento de la inversión directa del país asiático, así como el endeudamiento externo con este país, también incrementó el comercio exportador e importador, así como el aumento de la deuda pública y la significativa promoción de proyectos extractivistas, ligados a las empresas e inversión china, configurando el ya antiguo patrón de acumulación dependiente de los países latinoamericanos. Subtema 2. El PIB y PEA del Ecuador en el contexto internacional. La historia económica de América Latina es una de desarrollo, su población ha tenido un gran crecimiento al igual que su producción por habitante. Ha habido también, con mayor rezago, mejoras en la expectativa de vida al nacer y en educación. El porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza se ha reducido de manera importante, aunque con altibajos notables. El Producto Interno Bruto, PIB, per cápita de América Latina ha fluctuado a lo largo de los 2 últimos siglos en torno al promedio mundial, con 3 grandes fases: un deterioro en el periodo de vida independiente hasta aproximadamente 1870, una mejora relativa en 1870 a 1980 y un nuevo deterioro posterior. América Latina, en este aspecto, se ubicó en la periferia europea, pero que fue capaz de insertarse temprano en la ola del desarrollo económico moderno y de colocarse en una especie de clase media del mundo, aunque manteniendo su distancia de Occidente, ya que la brecha se amplió más. Aunque su crecimiento superó claramente al de África y Asia hasta mediados del siglo XX. Tras 2 décadas de la independencia, en América Latina se mantenía la dominación de la tenencia de la tierra, con plantaciones en haciendas. Por otra parte, el mercado laboral no había generado grandes cambios, pese a que se había abolido la esclavitud en algunos países, donde era menos importante. Para el último tercio del siglo XIX, inició un proceso de crecimiento relativamente rápido, que fue desigual dentro de cada país. La economía dependía de las exportaciones que para ese tiempo había crecido a un 4,2% anual. Estas exportaciones se basaban en productos básicos, cerca del 50% de estas. De esta manera, el PIB creció el 3,4% anual, de manera distinta en los países de la región. Por ello hay que tener en consideración la coyuntura internacional, así nos encontramos con la crisis de 1913 y la Primera Guerra Mundial, con lo cual el crecimiento del PIB y del PIB per cápita creció más lento. Asimismo, en la región hubo otros eventos que afectaron a la economía, en México la Revolución Mexicana y en Colombia el auge cafetero. Así fue como se fue perdiendo la dinámica de crecimiento en ciertos países, los que iniciaron tempranamente el proceso fueron desacelerando. A pesar del papel dominante de las exportaciones, esto no significó que se absorbiera más fuerza de trabajo o que ésta representara una proporción elevada del PIB. Esto queda claro por el hecho de que, las hasta entonces estructuras económicas en América Latina continuaban siendo precaristas, lo cual tiende a restringir la movilidad de mano de obra, el mercado del trabajo asalariado, que es la institución más importante del capitalismo moderno, que se instaura recientemente en el siglo XX. Por ello, tanto la esperanza de vida al nacer, los niveles de alfabetismo, años promedio de educación e índices de capacidad numérica, que reafirman los patrones de riqueza, productividad, exportaciones y niveles salariales, se encontraban muy bajo respecto al resto del mundo. Con la Gran Depresión de 1930 se suman más perturbaciones del comercio mundial, que se generó a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que, a nivel regional se vio mediada por políticas de industrialización dirigidas por el Estado. Entre 1950 y 1960 se da una explosión demográfica en la región, que fue acompañada por una expansión del proceso urbano. Este crecimiento poblacional generó una menor dependencia demográfica, puesto que había más población económicamente activa, PEA, respecto a la población total, lo cual representó un bono demográfico, en el cual es muy importante la inversión, sobre todo en formación de capital, promoción de empleo, educación y salud de los jóvenes, quienes serán los trabajadores del mañana. Esto mientras muchos países latinoamericanos mantenían casi permanentemente programas con el FMI.
Esta inversión extranjera se sigue manteniendo entre 1973 y 1980, siendo casi el 70% de los flujos de inversión. Es así que el PIB per cápita entre 1945 y 1980 creció a un ritmo del 2,7% anual y continuó hasta llegar al 9,8% en 1980, década en la que se da la crisis de la deuda externa y el final del relativo avance latinoamericano a nivel mundial. Dentro de esta coyuntura regional y global, el PIB del país ha estado a expensas, al igual que en el resto de países de América Latina, de los precios de los productos de exportación, ya que estos son los que más contribuyen al PIB. Así fue primero el cacao, luego el banano y actualmente el petróleo, que para el año 2017 representó el 5,0% del PIB, el cual venía al alza hasta 2018 con un 1,4% anual. Una parte muy importante de la economía es la población económicamente activa, PEA, los trabajadores de los cuales depende la producción y con ello el PIB de cada país. Por ese motivo, el crecimiento de la población es importante. Este, a su vez, se relaciona con los cambios en la estructura por edades de la población, consecuencia de la transición demográfica, que, hasta hace poco, eran favorables para la mayor parte del mundo, ya que cada vez había más población en edad de trabajar. Esta tendencia se mantiene todavía en aproximadamente la mitad de los países del mundo, concentrados en África, América Latina y el sur de Asia. Entre 1870 y 1929, la población de América Latina había estado creciendo a un ritmo de 1,7%. Pero, además por esta época, había absorbido a cerca de la quinta parte de inmigrantes de Europa y Asia, siendo los principales receptores de mano de obra europea Brasil y Argentina. De esta población es importante resaltar la que es capaz de trabajar. Así, en Ecuador para 1970 el 55% eran personas menores de 20 años y para 2013 disminuyó al 40% y para finales de siglo se preveía que serían solamente el 20%, mientras que para el año 2040 perderían su condición como grupo mayoritario. Esto representa un reto y una oportunidad para la formulación de políticas del Estado con un horizonte a mediano y largo plazo. Su importancia deriva de la existencia de un ciclo económico vital en los seres humanos con tramos importantes al principio y final de la vida, en los que las personas consumen más de lo que producen, para lo cual el Estado ha desarrollado instituciones como el IESS, así como otros planes por parte de la esfera privada. Ahora bien, el Ecuador distingue a su población en edad de trabajar en tres categorías: 1. Población en edad de trabajar, PET, personas de 15 años y más; 2. Población económicamente inactiva, PEI, personas de 15 años y más que no están empleadas, no buscan trabajo y no están disponibles para trabajar, por ejemplo, jubilados, amas de casa, entre otros; y 3. Población económicamente activa, PEA, personas de 15 años y más que trabajaron al menos una hora a la semana de referencia o que hayan tenido un trabajo, y personas que no tenían empleo pero que están disponibles y buscan uno, desempleados. De la calidad de empleo se distingue entre adecuado/pleno y subempleado. Así, para 2019 el 71,1% de la población está en edad de trabajar, el 66,5% de esta población se encuentra económicamente activa y el 95,4% son personas con empleo. Esta categoría, según el INEC, incluye a las personas ocupadas, asalariadas, independientes y no remuneradas. Subtema 3. Tendencias al desarrollo, urbano y rural. Por lo general, la distribución geográfica de la población en un país se da entre áreas urbanas, ciudades y ciudades intermedias con acceso a servicios generales y mayor desarrollo a nivel de infraestructura, y áreas rurales, asociadas más hacia el trabajo de producción, ya sea agropecuaria o de extracción mineral, que, por lo general cuenta con un limitado acceso a servicios básicos y tiene infraestructura ineficiente para poder atender a su población. Además, las instituciones gubernamentales tienden a centralizar sus funciones a nivel de urbes, por lo que la distribución de la riqueza suele concentrarse todavía más en estas zonas. En las sociedades desarrolladas, la población rural articulada a actividades productivas, en teoría, debe ir disminuyendo por la mecanización del trabajo,
así como por la eliminación de la brecha entre lo urbano y lo rural. Mientras que, en las sociedades subdesarrolladas, esto no sucede, pese a los intentos de modernización, puesto que la innovación industrial en muchos países de la región es un sector todavía incipiente. Por otra parte, los sectores rurales son fácilmente asociados con la población campesina e indígena, siendo los problemas de estos problemas ubicados en la ruralidad, tales como la minifundización de los terrenos frente a los grandes latifundios privados. En conclusión, el espacio rural está en contraposición al urbano, ya que este es el generador de las materias primas que utiliza las grandes ciudades, siendo el principal productor de alimentos. No obstante, con el avance de la tecnología y la mala distribución de las tierras, cada vez hay menos trabajos en esta área primaria, con lo cual se generan grandes índices de pobreza y las recurrentes migraciones, aunque tampoco hay que dejar de lado el hecho de que la poca renta que se da en estas zonas. En la historia ecuatoriana, si bien la oposición entre ciudad y campo parte de la colonización española, a manera de conformación urbana, no es sino hasta mediados del siglo XIX que empieza el proceso de urbanización que se lleva hasta nuestros días. Este crecimiento no se da de forma totalmente homogénea, sino que se da en etapas distintas de la urbanización nacional, dependiendo de la peculiaridad histórica de la formación económico-social del Ecuador, ya que es esta la que configura la evolución del espacio urbano. Por ello, lleva una marcada diferenciación regional, asociada a las formas productivas, relaciones sociales, estructura política, pisos ecológicos y conformación natural. Esta especificidad de cada región es la que caracteriza a la urbanización de su polo central. Por último, las relaciones que definen el proceso general son las interurbanas, al ser la expresión principal de los circuitos internos de acumulación/dominación del país. La conformación urbana durante la colonia se caracterizó por ser aquella que asume la cualidad de ser el centro de control y de desarrollo urbano regional. En Ecuador se centró principalmente en la sierra, donde también desarrollaron ciudades intermedias gracias al sistema hacendatario. Durante el periodo republicano, esta dinámica no varía, sino que se fortalece. Sin embargo, la diversificación política, económica y poblacional regionales, determinaron la consolidación de la conformación urbana, por ejemplo, desarrollo de formas productivas regionales propias, como Otavalo, Latacunga y Cuenca, y también respecto a la ubicación geográfica respecto al comercio nacional o internacional, como fue el caso de Guayaquil, Riobamba y Ambato. La ruptura del orden colonial generó un doble efecto a nivel urbano. Por un lado, se debilitaron las estructuras citadinas por la reducción de la burocracia e infraestructuras coloniales, como pasó con Quito, y por otro, se fortalecieron ciudades ligadas a la actividad comercial, Guayaquil. Es así como esta transformación socioproductiva dio más impulso al desarrollo costero, donde a raíz de la producción cacaotera, las luchas libertarias y las secuelas de la crisis demográfica del siglo XVII, provocaron una redistribución territorial de la población y una redefinición de las funciones urbanas. Esto teniendo en consideración que, las ciudades juegan un rol en el desarrollo de las fuerzas productivas y en la constitución del Estado Nacional. El primer proceso de urbanización, según Carrión, puede ser datado entre 1895 y 1983. En este se da la constitución del Estado Nacional, así como se ve relacionado con el intercambio comercial en base a la exportación de productos agrícolas, la conformación del modelo agroexportador primario, ubicado principalmente en la costa ecuatoriana con la venta a Gran Bretaña y posteriormente a Estados Unidos y otros países de Europa. Es justamente este modelo el que permite la integración regional sierra-costa, la primera para satisfacer el mercado interno y la segunda para la atracción de divisas por exportación. Gracias a esto se da el segundo gran movimiento poblacional de modalidad interregional entre sierra y costa. Así, junto con la profundización del modelo agroexportador se da un rápido crecimiento urbano regional y una más estrecha articulación entre ciudades, formándose un conjunto de condiciones generales de la producción concentradas y de base urbana, que dieron lugar al incipiente desarrollo urbano industrial. Este proceso se trunca momentáneamente en los años 20, debido a la descomposición de la Sierra Serrana y la ruina de buena parte de las plantaciones cacaoteras.
Desde este momento se agudiza el tercer gran movimiento de la población urbana bajo la modalidad rural-urbana, siendo los principales destinos Quito y Guayaquil. Esto condujo a un paulatino empobrecimiento de las masas urbanas y a la formación de un subproletariado, que no tiene otra alternativa que residir en los suburbios de Guayaquil o en la tugurización del centro histórico de Quito. Para los años 50 la economía vuelve a dinamizarse con la exportación nacional de banano, con lo cual la urbanización se aceleró significativamente, pero focalizándose más en el alto dinamismo que adquiere la costa y sus ciudades intermedias, mientras las ciudades de la sierra se estancan. Lo cual se hace visible en las corrientes migratorias de la sierra a la costa, aunque manteniendo el proceso bicefálico de urbanización, Quito y Guayaquil. Esta tendencia se dinamiza con la articulación de un modelo económico desarrollista, que propugna la industrialización. Para la década del 70 se consolida el proceso gracias a los ingresos derivados de la producción y comercialización petrolera, que se ve acompañada de una industrialización sustitutiva de importaciones, modernización agraria, condiciones propicias para las inversiones foráneas, modernización del aparato estatal, crecimiento del proletariado industrial y la concentración del ingreso y la aceleración del proceso de urbanización. Por tanto, esta etapa de dinamismo económico tampoco benefició al equilibrio urbano regional, ya que son las ciudades las que más absorben los capitales resultantes de estas actividades económicas, centrándose en el aparato estatal y el desarrollo de grupos dominantes ubicados en esta llamada bicefalia de Quito y Guayaquil. En el caso de los primeros AAX económicos, la riqueza no fue redistribuida dentro del territorio sino que salió a manera de importaciones o directamente junto con las familias que iban a vivir al extranjero. Este desequilibrio, u oposición, entre urbano y rural se hace visible en su nivel de consolidación, es decir, su acceso a servicios básicos, así como el acceso a salud y educación pública. Como un ejemplo de ello podemos ver cómo ha sido el acceso a la red pública de agua entre diciembre de 2007 y diciembre de 2016, con una brecha porcentual que ha ido disminuyendo con más de 30 puntos de diferencia en 2007 a un poco más de 10 puntos en 2016. Por este motivo el desarrollo en el país se debe medir de manera separada entre la población nacional, las áreas urbanas y rurales, ya que la brecha entre ambas es todavía muy amplia en cuanto a la prestación de servicios vinculados a la reproducción social y la satisfacción de necesidades básicas en materia de hábitat y vivienda. Lo que ha sido resultado de una inequitativa distribución de la riqueza nacional, concentrándose, como ya se mencionaba, en las ciudades, pese a que la producción provenga de la ruralidad, tanto en el campo del agro como el petrolero, sin existir un retorno de capital a estas zonas. Esto se traduce en los niveles de pobreza, calidad y condiciones de vida que se encuentran en la ruralidad. Pero este no es un fenómeno que ocurra solamente en Ecuador. En la totalidad en países latinoamericanos hay un desequilibrio demográfico profundo, provocado por la excesiva concentración de habitantes en una sola ciudad, en parte porque es en la ciudad donde se encuentran las posibilidades de trabajo y ascensión social, además del acceso a las instituciones educativas, políticas, religiosas, entre otras, que sirven como canales de movilidad. Subtema 4. Pobreza, educación, salud del Ecuador en el contexto internacional. En el Ecuador, así como en el resto del mundo, la pobreza es algo que aqueja a una muy buena parte de la población, pero esta no implica solamente la carencia de ingresos y de consumos, sino que también se manifiesta en los bajos niveles educativos, en los insatisfactorios resultados en salud y nutrición. A esto se le conoce como pobreza multidimensional y varía de la pobreza monetaria, por el hecho de tomar en cuenta otros factores como el acceso a educación, servicios básicos y de salud, lo cual muestra a la pobreza como un problema mucho más generalizado y arraigado, que subraya la importancia de aumentar las inversiones de capital humano. A nivel mundial, la pobreza multidimensional es un 50% más alta que cuando solo se mide la monetaria, cuya mayor expresión se ve en la tasa de pobreza extrema y el número de pobres en el mundo, que podemos ver en el siguiente cuadro. En Ecuador la pobreza por ingresos es sinónimo de carencia y privación que limita a una persona para alcanzar un mínimo nivel de vida. Se considera como pobres a quienes tengan un ingreso total per cápita que sea inferior al de la línea de pobreza, entiendo a esta como el nivel de ingreso mínimo disponible que necesita un individuo para no ser considerado pobre,
Por ejemplo, en el año 2019 la línea de pobreza fue de $84,82 americanos mensuales por persona y la línea de pobreza extrema fue de $47,8 americanos mensuales por persona. Por ello la pobreza, en este mismo año, llegó al 25,0% y la pobreza extrema al 8,9%. Pero en el país también se tiene en cuenta la medición de la pobreza multidimensional. Según este índice de medición, en diciembre de 2019 la pobreza multidimensional fue de 38,1% a nivel nacional, 22,7% en el área urbana y 71,1% en el sector rural. Respecto a este tema, el Banco Mundial trazó a inicios del siglo XXI, lineamientos para erradicar la pobreza a nivel mundial. Una de las metas a alcanzar fue lograda en 2010, aunque es un panorama alentador para que en 2030 se erradique la pobreza extrema a nivel mundial. El trabajo conjunto y particular de cada país y gobierno es un pilar fundamental. Se estima que los países asiáticos, de Oriente Medio y africanos, concentran entre ellos las mayores desigualdades económicas a nivel mundial. Los países de América del Sur y el Caribe, desde inicios de los 2000, han logrado equiparar las desigualdades económicas en los sectores pobres de la sociedad. Ahora bien, en el área de la salud esta debe ser entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de afecciones o enfermedades, lo cual implica la movilización del sector económico, social, ambiental y político para su ejecución. Pero para ello requiere también de 4 condiciones fundamentales. 1. Que el Estado ejerza funciones específicas efectivas. 2. Que existan políticas públicas sociales interseccionales. 3. Que la población tenga conciencia de su derecho a la salud y demande el cumplimiento de las condiciones para ejercerlo y 4. Considerar el carácter global de la salud. En el mundo, aunque los avances en el tema de cobertura sanitaria, un eje importante para la salud, han sido notables en las 2 últimas décadas, continúa teniendo desafíos enormes. Uno de ellos es que la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de salud esenciales y 100 millones de habitantes caen en la pobreza extrema debido a gastos de salud todos los años, siendo esta una de las razones más importantes por lo cual muchas familias caen en la pobreza. De ahí la importancia de lograr una seguridad sanitaria universal, que proteja a todas las personas de las amenazas a su salud, que es uno de los objetivos más importantes de esta área. Por otra parte, la educación, según el Banco Mundial, es considerada como un derecho humano, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud, y así lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Se considera que, a nivel mundial, los ingresos por hora aumentan un 9% por cada año adicional de escolarización. Sin embargo, la escolarización no es equivalente al aprendizaje, ya que a pesar que en los países en desarrollo se han conseguido enormes avances en la tarea de lograr que niños asistan a clase, cientos de millones de niños no saben leer ni escribir aun habiendo asistido a una escuela. Esto sin contar que cerca de 260 millones de niños aún no van a la escuela primaria ni secundaria alrededor del mundo. Para abordar estos 2 temas en el Ecuador, haremos un breve recorrido histórico de estas 2 áreas. Desde comienzos del siglo XX las congregaciones religiosas han asumido las políticas de desarrollo e intervenciones en salud, educación y protección, inclusive hasta ahora. La salud como preocupación estatal nació luego de la Revolución Liberal. Sus ejes de preocupación estatal eran vistos como caridad, con acciones de socorro a los más pobres y a los menesterosos, a través de la asistencia pública en las ciudades y la sanidad para prevención de enfermedades contagiosas en los puertos, como prácticas que aseguraban la política primaria exportadora. Para 1935 el Estado renuncia al principio de caridad para la seguridad social al establecer su carácter obligatorio con el Instituto Nacional de Previsión. A nivel de educación, esta se volvió autónoma a raíz de la Revolución Juliana. Para 1947 el 96,5% de los niños en edad escolar primaria estaban matriculados. Esto también se dio a nivel rural, que contaba con educación primaria, pero no con la misma calidad que en las ciudades. Los nacidos hasta 1935 tuvieron un 3% de acceso a las universidades.
En la década de los 70 con la sustitución de importaciones se dieron programas y proyectos de acceso a educación, salud, vivienda social, protección especial en el espacio público. Como antecedente de esto, en el año 1967 el Ecuador fue el último país en fundar un Ministerio de Salud Pública que integrase las acciones de sanidad y asistencia pública con carácter de acceso universal, pasando de tener 72 centros comunitarios a 1760 en la década de los 80. Para esta última década la tasa de mortalidad pasó de 10 por 1000 en 1974 a 6 por 1000 en 1984 y la esperanza de vida de 59 a 65 años. De igual manera la educación amplió sus matriculados a nivel primario de 71,1% en 1950 a 92,2% en 1976, mientras que entre un 18 y 23% de los nacidos a partir de 1960 pudieron ingresar a la universidad. Para 1982 el panorama económico del Ecuador se vio influenciado por dos hechos importantes: en primer lugar, la crisis de la deuda externa con la declaración de no pago de México, y, en segundo lugar, la caída de los precios internacionales del petróleo. Con esto, los aparatos estatales de América Latina se estancaron, mientras el consenso de Washington se expandió y consolidó en la región para 1990. Para 2005 en Ecuador se encontraba en el penúltimo lugar en la relación entre gasto social y PIB latinoamericano. Además era el país que menos pagaba a sus asalariados respecto a los países de la región. Así, entre 1990 y 2006 la inversión en infraestructura en el sector salud fue insignificante, por lo cual se introdujo el cobro en los hospitales para recuperar los costos directos de la atención. Sin embargo, en 1994 se aprobó la Ley de Maternidad Gratuita y el ISS fue aumentando su porcentaje de cobertura de un 7,8% en 1980 hasta el 12,57% en 2008. La educación, por este tiempo amplió su oferta privada. No obstante, los resultados de las pruebas Aprendo, que miden la calidad educativa, arrojó como resultado un deterioro durante la segunda mitad de la década del 90. El Ecuador, a través de políticas públicas implementadas desde 2007, logró disminuir la pobreza extrema de manera considerable, debido fundamentalmente al destino de presupuesto en la inversión de mejores condiciones para este sector. La inversión en salud, educación, infraestructura son las principales aristas de donde se lograron objetivos concretos en torno a la erradicación de las desigualdades sociales. Del mismo modo, durante el gobierno de Rafael Correa se puso en acción la reforma educativa, que contemplaría un cambio a nivel de enseñanza e infraestructura. Pese a las reformas realizadas, la población estudiantil en todos los niveles no lograr las metas mínimas de aprendizaje. Hace falta una nueva reforma que contemple nuevas posibilidades y acercamientos del conocimiento. Tema 2. Planificación gubernamental. Subtema 1. Definición e importancia de la planificación gubernamental en el país. La planificación tiene por idea central la racionalidad. Para ello, es necesario elegir racionalmente las alternativas que son mejores para la realización de los valores finales que sostiene el gobierno. Planificar implica entonces reducir el número de alternativas que se presentan a la acción a unas pocas compatibles con los medios disponibles. Por tanto, es una actividad que coordina objetivos, prevé hechos y proyecta tendencia. Por otra parte, la planificación estratégica, P, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. Así, consisten en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es establecer cursos de acción, estrategias, para alcanzar dichos objetivos. Por esto, la planificación estratégica es una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas, identificando las prioridades y asignando recursos en un contexto de cambios y altas exigencias para avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados. Esta planificación se realiza a partir de un previo diagnóstico de la situación actual, a través del análisis de brechas institucionales, para así
poder establecer cuáles son las acciones que se tomarán para llegar a ese futuro deseado, el cual puede estar referido al mediano o largo plazo. Estos se plasman en la definición de objetivos estratégicos, los indicadores y las metas, que permiten establecer el marco para la elaboración de la programación anual operativa, que es la base para la formulación del proyecto de presupuesto. La planificación estratégica cubre aspectos de carácter macro que involucran el mediano y largo plazo y apoya la identificación de cursos de acción que establezcan las prioridades institucionales. Es un proceso continuo que requiere constante retroalimentación acerca de la manera en que están funcionando las estrategias. En el sector privado esto se puede medir mediante indicadores claros, como las utilidades, los retornos de inversión, ventas, etc. Pero en las organizaciones públicas, las señales no son tan claras y el diseño de indicadores es un desafío permanente. En el marco de las actividades de planificación es necesario distinguir entre planificación estratégica y operativo. Aunque ambas tratan de determinar los mejores cursos de acción, la primera se refiere al largo y mediano plazo, la segunda se relaciona con el corto plazo. Por ello, la planificación estratégica se refiere a la toma de grandes decisiones y al establecimiento de objetivos estratégicos, que permiten materializar la misión y la visión. Por tanto, la P es la base para el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación. La importancia de la planificación estratégica a nivel gubernamental reside en ser una herramienta que permite ayudar al establecimiento de prioridades, objetivos, estrategias como apoyo a la definición de los recursos que necesitamos para lograr los resultados esperados. Por lo tanto, debe ser un proceso simple e incorporado en la rutina de la toma de decisiones directivas en el proceso presupuestario. Para ello necesita apegarse a los siguientes requisitos. 1. Definir los responsables de los programas, áreas o divisiones que tienen a cargo la producción de los bienes y servicios. Implica tomar decisiones respecto de recursos alternativos de acción con los recursos presupuestarios. La mayor parte de los países tienen grados de discreción para el uso de recursos y están predefinidos o condicionados por los límites de gasto anuales, que, con la perspectiva estratégica, permitirá identificar las mejores alternativas respecto a esta asignación, así como sus consecuencias. 2. Debe ser la base para la definición de los planes operativos y programación presupuestaria. Para ellos debe ajustarse al calendario presupuestario, adoptando una metodología adecuada. 3. Permitir la definición de los resultados esperados de la gestión anual. 4. Para saber que se han cumplido los objetivos propuestos es necesario que la P sea la antesala del control de la gestión. Debe establecer un sistema de control de gestión, así como de monitoreo y evaluación posterior. A esto le siguen los planes operativos, que son herramientas utilizadas en el presupuesto por programas y constituyen un conjunto de actividades que valorizan los insumos que se requieren para la realización de estas. La técnica del presupuesto por programa se orienta a de presupuesto por programa se orienta a determinar la producción final en volúmenes y valorizarla desde el punto de vista de los recursos financieros y programarla anualmente en los POA. Sin embargo, cuando esta programación se realiza sin un referente de mediano plazo, esto no le permite ser un instrumento de apoyo útil en la toma de decisiones. Por lo cual, el POA debe estar articulado adecuadamente con definiciones estratégicas tales como la misión, los productos y usuarios. En la práctica se puede encontrar que el POA es utilizado como un equivalente a la planificación estratégica. Tanto la política como la planificación se gestan en procesos. La primera, a través del sistema político, genera decisiones gubernamentales, opinión pública, partidos políticos, Parlamento y Ejecutivo son los principales mecanismos a través de los cuales se van produciendo las decisiones. La programación se gesta dentro del Ejecutivo a través de las siguientes etapas: formulación, discusión y aprobación, ejecución y control y evaluación de los resultados. En el Ecuador se caracteriza por ser a. Jerárquica, requiere de voluntad política, es promovida y validada por las autoridades de las entidades; b. Dinámica y flexible, es un ejercicio continuo, se desarrolla con frecuencia y debe ser revisada, retroalimentada o modificada; participativa, involucra a actores y actoras internos de las entidades, tanto a nivel central como descentrado, pudiendo incluir actores externos; c. Realista,
recopila las necesidades de la institución para la consecución de sus metas y toma en cuenta los recursos disponibles y incluyente, a partir de un enfoque basado en derechos, incorpora los enfoques territorial y de igualdad, de género, étnico-cultural, generacional, de discapacidad y movilidad, así como el enfoque ambiental. Subtema 2, Plan Nacional del Desarrollo y sus objetivos. En Ecuador, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador es la institución pública encargada de realizar la planificación nacional, en forma participativa, incluyente y descentralizada para todas y todos los ecuatorianos. Su misión es la de administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa que contribuya al crecimiento económico y desarrollo sostenible del país, en el mediano y largo plazo, consolidando la planificación prospectiva y el ciclo de las políticas públicas. Está amparada bajo la Constitución ecuatoriana del año 2008 que en el artículo 227 determina que, la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los siguientes principios de eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Según la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 280, el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado, y la inversión y la asignación de los recursos públicos, y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. El Plan Nacional de Desarrollo 2017 a 2021 Toda una vida se centra en la Constitución de Montecristi del año 2008 y su búsqueda de equidad y justicia social, con igual de oportunidades. Avanzando así hacia una economía social y solidaria, ecologista, basada en el conocimiento y el talento humano, para salir del extractivismo, lograr un pleno empleo, alcanzar mayor productividad y democratizar los medios de producción y la riqueza. Bajo este contexto se planificó el primer plan para la Revolución Ciudadana, que sirvió para dar un vuelco a los ejercicios de planificación previos, que carecían de una visión estratégica nacional. Así se recuperó el rol del Estado para que respondiera a los intereses colectivos y comunes de toda la población. El segundo plan fue para el periodo 2009 a 2013, donde se propusieron alternativas al crecimiento económico y al neoliberalismo. A su vez, redefinió el Estado como constitucional de derechos y justicia, plurinacional e intercultural, traduciendo todo esto en una planificación integral que puso como rumbo un nuevo régimen de desarrollo establecido en la Constitución. Es así que para 2021 el Estado sueña con un país con vivienda digna, libre de desnutrición, con acceso a educación superior, sin violencia de género y donde se garanticen los derechos de la naturaleza. De igual manera, se busca alcanzar un país productivo, con empleos dignos y que tenga por prioridad el desarrollo rural. Un Ecuador basado en la transparencia, participación, honestidad y solidaridad, en un Estado plurinacional e intercultural que reconozca las diversas identidades. Con estos fundamentos, el Plan de Desarrollo para este periodo, se organiza en 3 ejes programáticos y 9 objetivos nacionales de desarrollo, sobre la base de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial. El primer eje del plan es Derechos para Todos durante toda la vida, que establece la protección de las personas más vulnerables, afirma la plurinacionalidad e interculturalidad, plantea el combate a la pobreza en todas sus dimensiones y todo tipo de discriminación y violencia, y garantiza los derechos de la naturaleza. El segundo eje es Economía al servicio de la sociedad. Este plantea consolidar el sistema económico social y solidario, ampliar la productividad y competitividad, generar empleo digno, defender la dolarización, y redistribuir equitativamente la riqueza. Además, busca garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. Finalmente, el tercer eje Más sociedad, mejor Estado, que promueve la participación ciudadana y la construcción de una nueva ética social basada en la transparencia y la solidaridad, un Estado cercano con servicios de calidad y calidez, abierto al diálogo social permanente, así como la soberanía y la paz, posicionando estratégicamente al Ecuador en el mundo.
El desarrollo de este plan se hizo en función de un contexto histórico y el diagnóstico de la realidad nacional actual. Así partió de situarse en la inestabilidad política entre 1997 y 2007, que marcó profundamente a la población ecuatoriana, dejando secuelas que aún son vividas por las generaciones actuales. Tras esto, nos habla del periodo de cambio dado entre 2008 y 2008, cuando Ecuador experimentó un proceso de constituyente que dio lugar a un texto constitucional de vanguardia, garantista de derechos y aprobado masivamente tras referéndum popular. Así, este proyecto de país partió del reconocimiento igualitario de los derechos de todas las personas e implicó la consolidación de políticas de igualdad como método para evitar la exclusión y fomentar la convivencia social y política. Con esto en mente, se ha cuestionado la división de las instituciones del gobierno y sociedad civil, comprendiendo al Estado como el mecanismo para procesar las legítimas aspiraciones y necesidades de la población, así como los desacuerdos que apuntan a la generación de consensos sostenibles. El plan se enfoca a los diversos sectores que conforman el Ecuador. En lo financiero, se reconoce la importancia del sector privado en los sistemas económico y productivo, aunque también advierte la necesidad de reconocer a los actores no tradicionales, en especial aquellos de la economía popular y solidaria y a la pequeña y mediana empresa. De igual manera, en el campo laboral ve como irrenunciable el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. De esta forma, se busca integrar económicamente al país en el contexto global, bajo un permanecer soberano y de integración que tienda a reducir las asimetrías regionales e internacionales. En lo social, se reivindica el trabajo de expandir derechos y libertades, que tenga como sustento la educación en valores contra la corrupción. Se ha querido dar impulso a la organización autónoma y crítica de la población, como ejercicio de una ciudadanía plural que admite la diversidad en todas sus formas. Toda la población comparte su identidad ecuatoriana y, por tanto, debe existir una participación solidaria en el desarrollo nacional. En lo cultural, se ve como esencial la superación de posturas unívocas para dar paso a formas plurales de comprensión, reconociendo que hay más que una sola verdad, pensando en la descolonización del Estado y las mentes, así como en la superación del dominio cultural. Por último, en lo ambiental, se piensa al medio ambiente relacionado con lo económico, lo político, social y cultural, como elemento constitutivo de la vida y del ser humano, porque forma parte de su medio. Por ello, el concepto de desarrollo se entiende de manera armónica, como consecuencia de la realización individual y colectiva de la especie humana con respeto a la naturaleza. La visión a futuro de este plan se fundamenta en los logros de los últimos 10 años y pone en evidencia, desde una perspectiva histórica, la existencia de nuevos retos por alcanzar, en torno a 3 ejes principales: derechos para todos durante toda la vida, economía al servicio de la sociedad y capacidades sociales y estatales. Para contar con un tejido social más fuerte y un Estado democrático para el bien común, que se proyecta hacia los 200 años de vida republicana. Además, se enmarca en los compromisos internacionales de desarrollo global, tales como son los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, declarados por Naciones Unidas en su Agenda 2030. Los Objetivos Nacionales de Desarrollo en el eje Derechos para Todos durante toda la vida busca posicionar al ser humano como sujeto de derechos a lo largo de todo el ciclo de vida. Promueve la implementación del régimen del buen vivir, establecido en la Constitución de Montecristi del año 2008. Lo que conlleva reconocer la condición inalterable de cada persona como titular de derechos, sin discriminación alguna. Además de considerarlas según sus condiciones propias, celebrando la diversidad, guiando al imperativo de eliminar el machismo, el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación y violencia, articulando las políticas públicas y servicios que aseguren disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptación. En cuanto a los problemas de desarrollo, el Estado debe estar en las condiciones de asumir las 3 obligaciones básicas: respetar, proteger y realizar. En este contexto, sus objetivos son los siguientes. 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Señala la importancia del acceso a los servicios básicos, educación, disfrute de un hábitat seguro, erradicación de diferentes formas de violencia, seguridad social y ciudadana.
2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas, abarca no solamente las demandas de pueblos, nacionalidades y diversos grupos sociales, sino que también en torno a diferentes problemáticas discriminatorias y de exclusión social. Plantea diálogos por la plurinacionalidad con fuerza en temas de tierras y territorios, así como apuesta por la promoción de la actividad y producción artística, cultural y audiovisual. 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones, protección y cuidado de las reservas naturales y de los ecosistemas frágiles y amenazados por medio de una gobernanza sostenible de los recursos naturales y no renovables. El segundo eje, economía al servicio de la sociedad, toma en cuenta que, por definición Constitución, nuestro sistema económico es una economía social y solidaria. Por lo que no se puede entender la economía sin abarcar las relaciones entre los sectores económicos de estos subsistemas. Así se procura proteger la sustentabilidad ambiental y el crecimiento económico inclusivo con procesos redistributivos en los que se subraye la corresponsabilidad social, con dedicación especial para conseguir el buen vivir rural. Sus objetivos son: 4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización, a través de la economía popular y solidaria, el sistema crediticio para emprendimiento, vivienda, generación de empleo y dinamización de la economía, así como incorporar sistemas cooperativos alternativos. Se propone revisar y racionalizar los tributos, aranceles de materia prima, insumos y bienes de capital no producidos en el país. 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria, dinamización del mercado laboral a través de tipologías de contratos para sectores que tienen una demanda y dinámica específica. Se proponen incentivos para la producción, posicionamiento de sectores como el gastronómico y turístico, hasta la promoción de mecanismos de comercialización a escala nacional e internacional. 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir rural, demanda acceso equitativo a la tierra, agua, semillas y demás servicios básicos y servicios sociales, como la vinculación con los medios de producción. Priorizar la compra pública a los sectores nacionales y de los productos de la zona. El tercer eje y último eje, más sociedad, mejor Estado, menciona que se requiere de una ciudadanía activa y participativa, así como un Estado cercano e incluyente, que brinde servicios públicos de calidad y con calidez. Desterrando la corrupción y proyectando el posicionamiento estratégico del Ecuador a nivel regional y mundial, procurando el bien común. Sus objetivos son: 7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía, propone la libertad y el fortalecimiento de la organización social, sindical y su representación en diferentes instancias, la democratización de los mecanismos de participación, la generación de espacios de participación públicos urbanos y rurales, la veeduría ciudadana, el control social y la construcción del poder popular. 8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética, propone una reforma regulatoria enfocada en el control de la contratación pública y la formación en valores. Además, se enfoca en desarrollar propuestas contra los paraísos fiscales, el desarrollo de la justicia fiscal y la transparencia en contrataciones de obra pública o las de gasto militar. 9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo, señala la importancia de garantizar la soberanía y autodeterminación de los pueblos, desarrollo fronterizo y de reservas naturales, zonificación de la reserva marina, control y regulación ambiental, económica y de seguridad contra delitos transfronterizos y transnacionales. Promueva una paz sostenible y la prevención de conflictos internacionales. Fortalece los sistemas institucionales internacionales de derechos humanos. Protege el patrimonio natural y cultural. Subtema 3. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial y sus objetivos. El ordenamiento territorial es un proceso que permite organizar las actividades y recursos en el territorio, de acuerdo a las estrategias de desarrollo socioeconómico, en armonía con las particularidades geográficas y culturales. Por tanto, el ordenamiento territorial es obligatorio para todos los niveles de gobierno. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT,
es un instrumento técnico y normativo para la planificación territorial. Orienta las intervenciones de las instituciones públicas y privadas para generar el desarrollo local. En esencia, un PROT es una propuesta para ordenar la gestión de un territorio, en armonía con los sectores involucrados y de acuerdo a las vocaciones del territorio. Además, es un instrumento político, pues refleja la visión de desarrollo, estrategias, programas y proyectos que permiten alcanzar el plan de trabajo de la autoridad electa. Art. 41. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son instrumentos de planificación que contienen las directrices principales de los gobiernos autónomos descentralizados, GAD, respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión concertada y articulada del territorio. Tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial deseado, establecidos por el nivel de gobierno respectivo. Para esto, la planificación local debe articularse con la Estrategia Territorial Nacional, ETN. Con el fin de facilitar la implementación de políticas locales en relación con las nacionales, generar coherencia y sostenibilidad de la inversión pública, utilizar sostenible y responsablemente los recursos territoriales, promover el desarrollo equilibrado y complementario de los asentamientos humanos y asegurar el desarrollo sostenible con un enfoque de gestión de riesgos y desastres. Con este fin se rige al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, el cual establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio en los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del Sistema Nacional de Competencias, que es la responsable de la administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial. La construcción de los PROT debe propiciar un proceso armónico y equilibrado dentro del sistema territorial, de manera que los esfuerzos entre niveles de gobierno se complementen y potencien de manera integrada. La función principal del PROT es la de articular entre el ordenamiento territorial cantonal y parroquial rural, con el ordenamiento territorial nacional. Para ello debe definir un modelo económico productivo y ambiental, de infraestructura y conectividad, de acuerdo a su nivel territorial, el mismo que se considerará como insumo para la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo en los planes de ordenamiento territorial cantonal o distrital. Los niveles en que se manejan son: 1. GAD provincial, integra el componente de ordenamiento territorial de sus cantones en función del modelo económico productivo, de infraestructura y de conectividad de la provincia. 2. GAD municipal o metropolitano, racionaliza las intervenciones en el territorio de los otros niveles de gobierno, ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo. Incorpora la gestión del riesgo, fomenta la calidad ambiental, la seguridad, cohesión social, accesibilidad, garantías de movilidad y acceso a servicios básicos. 3. GAD parroquial, articula con las organizaciones territoriales de base. Se fundamenta en el diagnóstico y modelo territorial cantonal y provincial, localizan las obras e intervenciones en su territorio. Los contenidos mínimos del PROT se establecen en el artículo 43 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Primero requiere de un diagnóstico estratégico, un modelo territorial actual. Este muestra la situación que atraviesa el territorio y su población e identifica las potencialidades, deficiencias o carencias. En segundo lugar, está la propuesta, un modelo territorial deseado, son las decisiones estratégicas y territoriales que deben implementarse para alcanzar la visión de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Por último, está el modelo de gestión, o la ejecución del PROT, consiste en un conjunto de estrategias y procesos que implementa el GAD para administrar su territorio.
La actualización se hace obligatoriamente cuando hay cambios de autoridades a nivel local y deben considerar en sus propuestas los lineamientos y directrices contenidos en la ETN. En cuanto a la participación ciudadana, el COPF en su artículo 46 expresa que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con participación ciudadana. Para ello se cuenta un sistema provincial de participación ciudadana como una estructura socio-organizativa, con normas, objetivos y acciones para interactuar entre las instancias ciudadanas, dependencias gubernamentales y no gubernamentales. En el caso del PDOT de la provincia de Imbabura para el 2019 contiene los siguientes objetivos: formular y ejecutar acciones, propuestas, planes, programas, proyectos y demás iniciativas relacionadas con mejorar la gestión de las competencias de los miembros de la mancomunidad y favorecer los procesos de integración territorial, en particular en planificar el desarrollo provincial, planificar, construir y mantener el sistema vial, ejecutar obras en cuencas y microcuencas, gestión ambiental, sistemas de riego, actividad agropecuaria, actividades productivas, y cooperación internacional. Así como las competencias que asuman mediante convenios con el gobierno central y los otros niveles de gobiernos autónomos descentralizados. Impulsar la gestión compartida de las cuencas hidrográficas que se identifican en el territorio de la mancomunidad. Emprender en apoyo mutuo el proceso de descentralización del Estado y defensa y consolidación de la autonomía, a través de gestiones mancomunadas. Coordinar acciones a través de convenios, acuerdos, aportes, préstamos u otras en bien de la mancomunidad, con la finalidad de unir esfuerzos para lograr el desarrollo del territorio mancomunado, y propiciar la integración y el desarrollo de las provincias mancomunadas. Subtema 4. Vinculación del Plan Nacional y del PDOT. Los planes de ordenamiento territorial se vinculan con la Estrategia Territorial Nacional, ETN, que son parte del Plan Nacional Ecuatoriano. La ETN identifica las necesidades en cada parte del Ecuador, para definir qué hacer, dónde y cuáles son los responsables de cada acción que se ejecuta en el territorio, para mejorar las condiciones de vida de todas y todos. La ETN aporta al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, considerando las particularidades de cada territorio. Por ello mantiene una estructura dinámica y proactiva hacia la gestión del espacio físico y las actividades humanas sobre este. La ETN implica la construcción de lineamientos que favorezcan la articulación, coordinación y prelación de instrumentos de planificación, gestión y ordenamiento territorial, teniendo en cuenta que su desarrollo es un proceso continuo y cíclico, que puede tener diversas fases de formulación y alineamiento dado por el monitoreo, seguimiento y evaluación. Su objetivo es el de orientar las intervenciones hacia una mejor calidad de vida de la población, mediante la definición de políticas, programas y proyectos de aplicación en el territorio, con una asignación equitativa y transparente de los recursos públicos. Con el fin de implementar el Plan Nacional de Desarrollo y de la ETN, como parte del fortalecimiento y la consolidación del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, existen instrumentos como las agendas de coordinación zonal, que tienen por objetivo el conciliar las políticas, los programas y las acciones de los diferentes sectores del gobierno y los gobiernos autónomos descentralizados en el territorio, mediante la vinculación de la planificación nacional con los distintos niveles de gobierno, a través de mecanismos adecuados de articulación y coordinación. Art. 10 se desarrollará una estrategia territorial nacional como instrumento complementario del Plan Nacional de Desarrollo, y procedimientos de coordinación y armonización entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados para permitir la articulación de los procesos de planificación territorial en el ámbito de sus competencias. Art. 12. La planificación y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. En el caso de ser planes especiales para proyectos nacionales de carácter estratégico, refiriéndose por estos a aquellos que son prioritarios para el gobierno nacional y que producen un efecto multiplicador en todo el territorio.
lo que implica que la incidencia del proyecto requiere de procesos de planificación que rebasan los límites político-administrativos del nivel local. Por lo que se deben generar esfuerzos por coordinar en múltiples escales, nacional y local, lo que supone el ajuste de la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, así como también la coordinación de las intervenciones sectoriales e intersectoriales. Esto quiere decir que la elaboración del PROT se formula en base a los objetivos, ejes, proyectos, diagnóstico y visión a futuro del Plan Nacional, en este caso el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017 a 2021. El cual a su vez incorpora en sus lineamientos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La consideración de los ODS en la planificación y ordenamiento territorial permitirá reorientar las prioridades y necesidades locales para contribuir con las 5 grandes áreas que contiene la agenda: protección de recursos naturales para generaciones futuras, planeta, poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas, personas, asegurar vidas prósperas y satisfactorias, en armonía con la naturaleza, prosperidad, promover la paz, justicia y sociedades inclusivas, paz, e implementar la agenda a través de una sólida alianza global, alianzas. Lo cual se ve plasmado tanto en los ejes como los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual el PROT debe incluir enfoques de igualdad, que son lineamientos emitidos por los Consejos Nacionales para la Igualdad a través de sus agendas, para incorporarlos de manera obligatoria en la elaboración e implementación de políticas públicas locales, con el fin de superar las desigualdades, eliminar toda forma de discriminación y asegurar la vigencia y ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. Así debe llevar enfoque de género, enfoque intergeneracional, enfoque intercultural y plurinacional, enfoque de discapacidad y de movilidad humana. De igual manera debe incorporar la gestión del riesgo de desastres como un eje transversal o actividad inherente a la planificación. Por último, tiene que considerar el cambio climático en la planificación territorial, tanto medidas de adaptación como de mitigación, que disminuyan el impacto de las amenazas climáticas sobre los programas o proyectos planificados y otras que contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.